Hola, os voy a hablar de este libro de Ulrich Horsmann, un ensayo aparecido en medio de la Guerra Fría que se traduce por primera vez al español por Manuel Pérez Cornejo en la editorial Séquitor. Os voy a hablar acerca de las tesis principales del libro y de qué me ha parecido. En primer lugar, en este libro de Horsmann, frente a la voluntad de morir de Mailänder y la pulsión de muerte de Freud, lo que se propone Horsmann es una voluntad de abolición, como él le llama, Wille zur Abschaffung. Para él, Schopenhauer y von Hartmann recogen el testigo de las narraciones míticas religiosas que hacen del ser humano una criatura defectiva y desubicada. En este sentido, su trabajo es destructivo o antifilosófico, me refiero al de Schopenhauer y von Hartmann, y también, por supuesto, de Mailänder y Bansen. Porque la filosofía, lo que intenta, la otra filosofía, la humanista, lo que intenta es una colonización espiritual, una apropiación especulativa del territorio que guarda muchas similitudes con los campos de batalla, pues, por ejemplo, de un Alejandro Magno o de un Napoleón. Esta es la filosofía antropocéntrica, ¿no? la que querría eliminar todo residuo ominoso del ser humano. Esta filosofía humanista recibe luego un espaldarazo, según Horsmann, con el Renacimiento y su doctrinal humanismo. Sin embargo, Horsmann detecta en Pico della Mirandola un requiebro en este movimiento, porque el italiano afirma o viene a afirmar que el hombre es creado después de todas las criaturas y cosas del universo, para que alguien pueda contemplar la obra divina. Pero es creado cuando ya todo está distribuido y lleno, o como dice Pico, en los sumos, en los medios, en los ínfimos grados, y por tanto es un ser desubicado que ya no tiene lugar en el universo. Por esto, pero esto en el terreno teórico, ¿de acuerdo? En el terreno, digamos, más práctico de la vida diaria, el ejemplo viene algo después. Lo sitúa Horsmann en la lección, como le llama, la lección ofrecida entre los años 1618 y 1648, es decir, durante la Guerra de los 30 años. Esta guerra es para Horsmann una calamidad, un asesinato organizado de pueblos enteros por una maquinaria militar desbocada y enloquecida. Pero, como es lógico, esta lección no es recibida con los brazos abiertos por los filósofos y a este choque de realidad se le opone una supercompensación metafísica en Descartes, Spinoza y Leibniz. Sobre todo en Leibniz, lo que se pretende es la erección de un sistema palaciego que para Horsmann acusa una manifiesta ceguera metafísica porque deposita sus esperanzas en una razón inmaculada que no ha comparecido en ningún momento de la guerra de los 30 años, que no se ha visto jamás en el mundo, pero que, según Leibniz, debe estar ahí esperándonos, ¿no? En forma de absoluto, de ser, de sustancia, de comunión con Dios, de intelecto agente, cualquier cosa. En Leibniz, la calamidad, de pronto, pues sufre una conversión a ilusión óptica, a trampantojo, y se niega lo más rabioso, lo más evidente, lo más empírico de la realidad, puesto en bandeja por la guerra de los 30 años. Por supuesto, esto es combatido por el Cándido de Voltaire, con el metafísico Pangloss, que no quiere desdecirse, aun habiendo contemplado solo miseria y derramamiento de sangre en su ominoso Grand Tour. Y aunque intenta dar al traste con la concepción leibniziana, es rápidamente prohibido por la Iglesia y omitido por la filosofía oficial de entonces. Horsmann dice aquí, al respecto, en la página 53, que apenas quiere uno imaginarse qué habría pasado si el espíritu del mundo hegeliano estuviese hoy presente y se hubiese encontrado un comentador volteriano para la fenomenología de la enciclopedia. Pero debo decir que, no sé si Horsmann lo tiene presente, que sí que existe una parodia muy inteligente y procaz de Hegel, la escrita por Thomas Carlyle, llamada Sartor Resartus, o en castellano vendría a ser El sastre sastreado. Después de esto, Horsmann en el libro le dedica unas páginas a Schopenhauer, pero no son páginas demasiado brillantes.
Lo que me interesa destacar es que no olvida a Harman, a quien sitúa quizá un escalafón por encima de Schopenhauer, no en originalidad, sino en capacidad de previsión. Para mí, Harman es uno de los descubrimientos intelectuales más importantes. Y concuerdo con lo que destaca Horsman de él. Dice Horsman en este libro que lo esencial de von Harman, estamos hablando pues de las postrimerías del siglo XIX, es que es el único pensador que ha sabido poner en palabras el auténtico desarrollo teleológico de la humanidad, a saber, la progresiva emancipación de la razón del reino de la voluntad y, en último término, la revocación de la creación. Lo que resalta Horsman, quizá como aspecto negativo de esta tesis, es que von Harman todavía contaba con el paso de siglos hasta esta resolución de aniquilación, ¿no? Pero, sorprendentemente, esto, bueno, no hemos tenido que esperar tanto y ya es posible, ya fue posible, de hecho, en menos de 40 años, después de la muerte de Harman, con las, y cito, luces encendidas por nuestra especie el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki. Horsman sostiene la tesis de que ya no es necesario postular una meditación y una ascesis sobre métodos espiritistas, metafísicos, acerca de un absoluto de cuño oriental, para lograr así la inmovilidad del ser, como había pretendido pues Schopenhauer, Mailander o Harman. Porque la humanidad ya tiene disponible, y también cito, búnkeres, plataformas de lanzamiento de misiles y dispositivos submarinos que funcionan según leyes físicas más seguras y fiables que estos procedimientos metafísicos postulados por los grandes pesimistas decimonónicos. De modo que ya puede hacerse efectiva la doctrina del aniquilismo, como él la llama, que ha atravesado diversas fases desde las remotas lecciones de Hesias, que llevaron a la clausura de su escuela, Ptolomeo II, hasta los aforismos afilados y envenenados de Cioran, que sitúa a Horsman como el último gran representante de esta doctrina del aniquilismo. A las dos guerras mundiales, pues también las llama Horsman guerras preparatorias, experimentales, ¿no? Porque espera una tercera que acabe con el degolladero que es la historia y todo rastro de vida de la Tierra. Horsman ve un síntoma inequívoco de este devenir en el llamado efecto Schumpeter, según el cual el complejo armamentístico que se desarrolla en un país para hacer frente a una amenaza, una vez se ha superado esta amenaza, no se suprime, sino que se desarrolla, sigue desarrollándose hasta que termina con una dinámica propia de crecimiento, cuya velocidad y dirección ya no está en conexión con la amenaza originaria y por tanto adquiere un estatuto autónomo que amenaza con devorarlo todo. Como esto ve acertadamente Horsman, no supone una excepción de un país concreto, de una Corea del Norte, de una Rusia soviética que tiene que estar amenazando constantemente a sus vecinos para asegurarse su supervivencia. No, como esto es algo que está en todos y cada uno de los países que tienen la posibilidad de tenerlo, como es el desarrollo común de todos los países, tanto ricos como pobres, pues para Horsman no queda más remedio que abrazar una filosofía antropófuga, que asuma esta condición, que no busque ocultarla en un pobre humanismo o que busque suprimirla. Porque al final, dado que esto es la generalidad, esto es lo que abunda, pues lo único que se puede hacer es aceptarlo. Aceptarlo con todas las consecuencias, por supuesto, es decir, con la mayor de todas, que es el ulterior aniquilamiento del fenómeno del ser humano de la faz de la Tierra. Horsman se da cuenta de que la humanidad jamás ha conocido la paz y cita a un tal Leuthausen cuando recuerda que por término medio ha habido 2,6 guerras por año desde que se tienen registros, y que en 3.400 años de historia de la civilización, entiendo, solo 243 han quedado exentos
de guerra. Por tanto, los estudios por la paz, el existencialismo y el marxismo, como tentáculos filosóficos del más ingenuo humanismo, del más trasnochado humanismo, solo postergan lo inevitable, como se ha visto, por supuesto, en el fracaso tanto del marxismo más doctrinario como y el colapso de los países que han llevado a término sus postulados teóricos, como del existencialismo de cuño francés sartriano. Hay que asegurar, pero para Horstmann hay que tener en cuenta que hay que asegurarse de que esta aniquilación de la humanidad y de todo ser vivo se haga de una sola vez, porque se corre el riesgo de que se haga mal, de que se haga de forma torpe y desmañada. Entonces, hay que asegurarse de que el sufrimiento, después de esa gran última resolución, no se renueve en las incontables generaciones de tarados y dañados que quedarían por la radiación derivada de un bombardeo nuclear mal calculado. Frente a las teorías antropológicas, como la de Arnold Gehlen, que afirman que el ser humano es un ser sin acabar, Horstmann defiende precisamente lo contrario, puesto que es, y ya lo ha demostrado ser, el animal más apto para ocuparse de la ominosa tarea de revocar la creación, de devolverla al estado de la inexistencia. Esta falta de órganos de defensa, de cuernos, de la capacidad de correr como una gacela, etc., redundan en el ser humano en una superioridad intelectual muy pertinente, como se puede observar a lo largo de la historia, para los propósitos de aniquilación. Para Horstmann, entonces, el cerebro no sería un órgano excesivo, sino el más ventajoso para su destino final, en el que debe asegurarse de cumplir con aquel movimiento originario que hizo del organismo unicelular un organismo pluricelular. Horstmann se refiere al movimiento que no consiste sino en buscar, por los medios más apropiados, el desarrollo de la conciencia, de una conciencia que penetre en la esencia del dolor a tal grado que se enardezca en este animal, portador de la conciencia, en este animal sufriente, un imperioso anhelo por volver a los orígenes minerales, inorgánicos, y acabar con la función reproductora en todo el sistema de la naturaleza. El ser humano es, sí, el pináculo de la creación, pero el pináculo encargado de una misión de redención. El Homo sapiens, en su foro interno, según Horstmann, lo que quiere es ser un Homo extinctus. Y cito: quizás el monstruo, el ser humano, con toda su rica inventiva, su autoconciencia y su filosofía, no es la corona de la creación, sino meramente un pícaro, ingenioso método en el que cayó hace millones de años el primer ser unicelular para suicidarse mediante una infinitud de divisiones celulares, a través de las cuales multiplicó su vida. Aquí no cabe duda de que se perciben los ecos de la filosofía mailenderiana, según la cual el hombre, a modo de reflejo invertido del hombre comteano, cuando esté a punto de acometer su redención, la aniquilación de toda su especie, no dejará por ello de olvidar a sus hermanos menores, los animales, insectos, plantas, bacterias, etc. Y también se encargará de que desaparezcan. En fin, acabando, si atendemos al estado actual de cosas, con Rusia amenazando con un apocalipsis nuclear cada semana, y con el desarrollo de nuevas armas cada vez más mortíferas y perfectas, podemos ver que este libro conserva una máxima vigencia y su lectura, por tanto, resulta tremendamente provechosa. Incluso, aun cuando no se acepte la perspectiva antropófuga que se pone de largo en estas páginas, según la cual, y esta es quizá la tesis más extrema que más disgusto causará y que ya en su momento de publicación, en los años 80, causó cierto rechazo por parte de la crítica literaria, de que no solo la civilización porta la huella, la impronta de un movimiento de aniquilación, sino que el ser humano debe trabajar, debe acelerar el dispendio militar, es decir, hay en Horstmann
una defensa consciente, intencionada de acelerar el dispendio militar a lo largo y del ancho del mundo para que se cumpla cuanto antes posible esta perspectiva antropófuga, este fin, esta destrucción mutua asegurada entre los múltiples países, y que lo haga además de la manera más concisa, perfecta, que asegure que tras ella no quedará ni una sola bacteria viviente y coleando en la faz de la Tierra. Gracias.